Muy bien, muchachos, muy buenas tardes. Hola, José Pablo, buenas tardes. Eh, en esta nueva clase vamos a trabajar con la función redondear y vamos a hacer la introducción a la asignación de nombres de rangos. Arrancamos entonces con la guía 4. Profe, ¿cuál es la guía que tengo que usar? Tiene que ir al Canvas, guías en blanco, al Canvas, sección eh, de guías en blanco. Buenas tardes, Bruno. Guías en blanco y bajamos la número 4 de función redondear. Hola, Agustín. Y después bajan la guía número 5. Ya, muchachos. Entonces nos vamos con función redondear. ¿Alguien tuvo algún problema para bajar la guía número 4? No, todo bien, me pareció. Excelente. Profe, a mí me parece como, no sé por qué me habrá pasado, pero como cuadrado, así, como súper chiquitito. ¿Cómo así? Es que me parece como chico, eso es lo que pasa. No te estoy captando mucho, Nicolás. No sé si me puedes compartir tu pantalla. Sí, profe, no hay problema. Pero eso se debe solamente a que la hoja de inicio es bastante corta. Pero si tú vas, Nicolás, a la otra hoja que se llama formato versus redondeo, ¿ves? En el fondo no es que se vea más grande o más chica, sino que yo le recorté varias columnas porque en realidad no era necesario desplegarlas todas. Ah, ya, profe. Ya, Es- gracias. esa es la razón. Ya, chicos. ¿Ustedes ven bien ahora mi pantalla? Sí, profe. Sí, profe. Excelente. Vayamos a la hoja de formato versus redondeo. Esta parte es bastante corta, es muy fácil de comprender, pero por experiencia me he dado cuenta que entre más fácil sea un concepto, mayor es la probabilidad de que los estudiantes se equivoquen. No lo sé. No sé por qué pasa eso. Vamos con esto, chicos. Vamos con esto. Supongamos que estamos a final de semestre y tenemos que registrar las notas finales de un curso. Digamos que la nota que obtuvo un estudiante después de hacer todo el proceso de cálculo da 3,96, 75, 30, 91. Esa nota, ¿a cuánto debería ser igual? 4. A 4. ¿Por qué tiene que ser 4? Porque el número que está después del 9 es mayor a 5. Ya. Segundo decimal. O sea, es una convención, ¿cierto? Es como un trato entre caballeros, eso de hacer un redondeo a la décima del promedio, ¿ya? Pero eso, bueno, pero eso es un trato entre caballeros. Pero resulta que el amigo Excel no siempre lo va a entender de esa manera. Para el Excel es un simple 3,96, que uno sabe que se tiene que ponderar a 4. Vamos a ver aquí, ¿qué pasaría si es que yo hago esto? Este número que ustedes, este número que ustedes están viendo acá, el 3,96, 75, 30, 91, simplemente lo copié y lo pegué. Así nomás. Lo copié y lo pegué donde dice nota aproximada. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a presentar esta celda, le vamos a cambiar el formato. Para cambiar el formato de la celda, ustedes pueden apretar control 1 para acceder ahí al menú, o bien hacer clic con el botón derecho
ir a formato de celdas y en esta oportunidad vayamos a la parte de número. Número, posiciones decimales, lo vamos a dejar con 1, porque las notas siempre llevan un decimal. Fíjense por favor en esto. Cuando dice posiciones decimales 0, lo voy a poner 1, y en la muestra, ustedes ven que ya dice 4,0, ¿cierto? Ya me dice 4,0. Vamos a ir ahora a aceptar. Después de hacer este cambio, ¿a ustedes les aparece acá un 4? Sí. Sí, profe. Creo que podríamos ver a simple vista. Imagínense que el profe no cacha, no sabe de Excel, no lo cacha muy bien, nunca lo ha usado tanto. ¿Qué podríamos pensar de eso? ¿Podríamos pensar de que la nota efectivamente Excel la cambió a 4? ¿Sería fácil pensar en eso? Sí. Claro, porque como yo estoy viendo un 4, ¿cierto? No habría motivo para pensar, no habría motivo para pensar lo contrario. No obstante, veamos lo siguiente. Excel, una cosa es, y esto es un principio que uno se lo tiene que dejar bien grabado. Una cosa es lo que yo veo y una cosa es lo que yo vea de una celda y otra muy distinta es lo que valga la celda. A Excel, cuando Excel tenga que manipular en términos aritméticos o algebraicos el contenido de una celda, no se va a fijar en la apariencia. ¿Se acuerdan cuando les decía? Da lo mismo si le ponen negrita, le ponen fondo, cambian el tipo de letra, etcétera, etcétera. A Excel eso le da exactamente lo mismo. A nosotros como usuarios no nos da lo mismo porque nos interesa mostrar los resultados, mostrar los números de una forma atractiva, para que se entienda bien. Pero en la interna de Excel eso no importa. Excel se va a fijar en el valor verdadero. Ustedes ven claramente que aquí dice 4,0. Pero vamos a hacer doble clic en esta celda. ¿Y qué es lo que aparece cuando dice doble clic? El número anterior. Ah, ya. Aparece eso, el número anterior. O sea, eso quiere decir que Excel, si tuviera que procesar la nota, esta supuesta nota aproximada, no te la va a tratar como un 4, te la va a tratar como un 3,96. Vamos a hacer una prueba así como bien sencilla para que ustedes se... Esto no es necesario que lo hagan. Acá dice 4. Voy a poner aquí signo igual. ¿Qué pasaría si a esa celda yo le sumo 1? Si yo supongo que esta celda vale 4, ¿cuánto debería ser el valor de L9 más 1? ¿5? Debería dar 5, ¿cierto? Porque uno dice, pero ¿cómo si yo veo un 4? Si yo le sumo 1 debería mostrar un 5. Es evidente. Pero ¿qué es lo que ocurre aquí? Aquí me dice 5,0, ¿ya? Pero yo tengo que mirar aquí qué es lo que está ocurriendo con el número. Si yo le pongo el formato general, me va a mostrar 4,96753091. Chata. ¿Qué pasó con esto? No es que la nota te haya cambiado a un 4, sino que Excel lo único que hizo fue maquillar la celda para que parezca un 4, pero la celda nunca valió 4. No sé si me estoy explicando hasta el momento. Sí, sí se entiende. ¿Se entiende la idea? O sea, una cosa es lo mismo que pasa con los seres humanos. Los seres humanos, por ejemplo, cuando quieren conquistar a alguien, generalmente ponen su mejor cara, ¿ya? Tratan de disimular sus defectos, pero tarde o temprano tu esencia sale a flote. ¿Bien? Es lo mismo que ocurre aquí con la celda. La celda
quiere esconder a toda costa que es un 3,96. No, pues la linda se quiere ver con nota 4. ¿Ya? Que igual es una nota tremendamente picante, pero entre un 3,96 y un 4, el 4 se ve más digno. Pero una cosa es que yo la maquille con el formato de celda y otra muy distinta es que yo le cambie la nota. ¿Ya? Esa es la cosa. Ahora, dirán ustedes, pero ¿cómo lo voy a hacer para que Excel efectivamente le cambie el valor a la celda? ¿Ya? No me la deje con un 4 así, todo champurreado. Yo quiero que lo cambie, lo pondere, lo redondee. ¿Ya? ¿Cómo se redondea en Excel? Con la función redondear. Así de simple. Función redondear. Ponemos el signo igual. El comando que vamos a ver se llama redondear. En la clase pasada trabajamos con el comando suma, max, min, promedio y anteriormente habíamos empleado la función producto. Muy bien. Nota redondeada. ¿Cuál es esa nota redondeada? Lo calculamos con la función redondear. Fíjense, si ustedes empiezan a escribir redondear, van a ver aquí varias opciones. Redondear, redondear punto más, redondear punto menos. La función redondear lo que hace es aplicar el redondeo, tal como ustedes se lo enseñaron en la enseñanza media. Lo que decía Bruno, ¿qué pasa cuando la cifra que ocupa el lugar de las centésimas es mayor o igual a 5? Entonces ahí se produce ahí el valor de la décima se incrementa en 1 y eso modifica el número. El redondear punto más lo que hace es hacer una aproximación por exceso y el redondear por menos hace una aproximación por defecto, que en el fondo es lo mismo que aplicar un truncamiento. En esta oportunidad vamos a trabajar con un redondeo. ¿Ya? Supongamos que yo empiezo a escribir aquí redondear. Quiero terminar de completar el nombre del comando. Apretamos ¿qué tecla para completar el nombre? El Tabulador. tab. Muy bien, apretamos el tabulador. El número. ¿A qué se refiere con él? ¿Se fijan que la palabra número está con negrita? Ya, si número está con negrita, entonces lo que yo tengo que hacer es seleccionar la celda que contiene el número que yo quiero redondear. En este caso es la celda F9. ¿Cómo hizo eso, profe? Vamos acá al número, apretamos en F9, por aquí. Miren, aquí tengan cuidado cuando seleccionan. Miren, cuando la celda está seleccionable, el cursor tiene forma de cruz, una cruz gruesa de relleno blanco. Pero cuando no es seleccionable, ¿ven? Se forma esta cruceta. Cuando se forma esa cruceta, a mí no me sirve. Cuando está gruesecita la cruz, la pincho. Y ahí dice F9, punto y coma. Ahora, ¿con cuántos decimales voy a querer presentar el número? El número se presenta con un decimal. Y después de eso, tenemos que cerrar el paréntesis. Nótese, por favor, que el número de decimales, aquí en este rectángulo blanco, está con negrita. Si está con negrita, significa que la cantidad de decimales es un argumento obligatorio. ¿Cómo yo sé que es obligatorio? Porque cuando los argumentos son obligatorios, no están entre corchetes. ¿Se acuerdan? Como había sucedido con el caso del producto. Cuando ustedes ven que les diga, por ejemplo, número 100 y lo tienen entre corchetes, significa que el argumento es voluntario, es optativo. Pero cuando no está entre corchetes, significa que es obligatorio suministrarlo. Bueno, Profe, ¿sí? ¿cómo le cambio el idioma a las funciones? ¿Cómo se me cambia el idioma? ¿En qué idioma las tienes tú? Que está Por en ejemplo, inglés.
Bueno, en inglés tienes que usar la función round. No, ¿cómo las cambio al español? Hay que instalar el Office en español. Ya, es que lo tengo en español y la clase pasada no funcionaba bien. Por ejemplo, ahora pongo no sé, la función suma y no aparece. Me aparece en Te inglés. dice como sum. Sí, o producto. Si quieres Pero calcular el promedio. ¿Ah? pero por ejemplo, las cosas de arriba me dice archivo, inicio, insertar, todo en español. Pero la fórmula, La fórmula la funciones, están. Ujú, sí, las tienes no en sé qué habrá inglés. pasado. Ujú. Mira, a veces creo que una vez le pasó algo parecido a un alumno. Lo que tuvo que hacer fue reiniciar el Excel. O sea, cerrarlo, volverlo a abrir y ahí se le arregló. ¿Ya? Pero si no fuera el caso, Julián, yo te recomendaría que instalaras de nuevo, desinstalaras el Office y lo volvieras a instalar, la versión Ya, en español. En todo caso, Julián, para que tú puedas seguir la clase, la función redondear se llama round. ya. Aquí les aparece ahora en el Profe. como resultado. ¿Sí? Eso quería ver, es que yo cuando le pongo. Profe, me equivoqué en algo. No, no, dime nomás, Alejandra. Lo que pasa es que estaba, seleccioné la celda equivocada porque puse redondear y le puse ¿Ya? F19. Bien. De Y uno. ahí te Entonces puso un cero. me daba cero, sí. Pero ahora Exactamente, que la veo arriba en la barra como de fórmula, era el 9. exactamente. Fue un error. Pero lo bueno es que es bueno que te haya pasado, Alejandra. Porque claro, la fórmula te quedó bien escrita. O sea, no se te olvidó ningún paréntesis, los puntos y coma, está todo bien. Pero lo bueno, y eso es algo que no lo hacen todos los alumnos, Alejandra. Hay alumnos que, por ejemplo, me escriben las fórmulas y no se cuestionan los resultados. A ti por lo menos te llamó la atención, ¿cierto? Que te diera cero. Sí, Obviamente, pero créeme que hay muchos cabros que simplemente lo dejan así nomás y les da lo mismo. Total, la fórmula está buena, profe. No está buena. Si no me está dando el resultado, está bien escrita, ¿ya? Pero claramente hay un argumento que está mal ingresado. Bueno, aquí me da 4. Profe, Ya dicen, ¿sí? ¿por qué al momento de poner, por ejemplo, que quede con dos decimales, no te lo deja como 4.0 y te lo deja como 3.96? Lo dejo con 2 decimales. Ya, cuando redondea a un decimal, en el fondo te lo está redondeando a la décima. Cuando tú le pones 2 decimales, lo estás redondeando a la centésima. Y cuando tú vayas a redondear a la centésima, Nicolás, te tienes que fijar en, ya no en el segundo dígito, sino que en el tercero. Entonces, por eso te lo creé como 3,97, porque la cifra de la centésima es mayor o igual a 5. Y eso hace que el 3,96 quede como 3,97. No, sí, sí, profe, gracias. Eso es. Ahora, me dio un 4. Ya, pero podrían decir, oye, pero arriba igual tengo un 4. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Qué fue lo que cambió con esto? Es lo mismo, ¿no? Veamos. Miren, voy a repetir el experimento de antes. Voy a poner aquí igual. ¿Se acuerdan que a este le sumamos 1? Supuestamente me dio 5. Le voy a poner formato de celda general. El general te va a mostrar el número tal como es. 4,96. Ya. ¿Y qué pasa si yo voy ahora a esta celda y pongo igual? Este más 1. Me da 5. Claro, me dirán, pero si le ponemos formato de celda general, miren, en formato general te sigue mostrando un 5. No te muestra nada ese 4,96. ¿Y eso por qué? Porque cuando yo redondeo, efectivamente cambio el valor de la celda. ¿Cuál es el error que comete el 92,78% de los estudiantes en las pruebas?
es que cuando les dicen redondee, no redondean. Lo único que hacen es cambiar el formato de la celda, pero no aplican la función redondear. En otras palabras, hay un 92,78% de probabilidad de que se equivoquen en esa pregunta. ¿Por qué pasa eso? Porque generalmente los estudiantes no leen los enunciados, no se fijan. Y al no fijarse, se les descuentan 3 puntos por cada vez que se pida redondear. Y eso explica el por qué muchas veces no pueden terminar con promedio 7. ¿Cómo estamos con esta explicación del redondeo? ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Sí? Gracias. Entonces, cuando yo aplico formato de celda, estamos hablando de cambiar la apariencia, maquillarla, presentarla bonita, ¿cierto? Amononar los decimales, pero en el fondo puede ser que la celda te quede más arreglada que en ese cumpleaños, pero el valor verdadero no te cambia. En cambio, cuando usted le aplica la función redondear, ahí sí que cambia la cosa. Ahora, como este valor que yo obtuve con el redondeo me quedó igualado a 4. Perfectamente, por ejemplo, aquí yo puedo empezar a jugar con los decimales. ¿Ya? Mire, por mucho que yo le quite decimales, le agregue decimales, me va a quedar como 4,00000. El formato de celda siempre se le pueden aplicar aun cuando redondeen, pero se le va a aplicar a un valor que ya está modificado vía fórmula. ¿Ya? Y eso es lo que uno tiene que rescatar. Con esta reflexión doy por terminada entonces, ¿sí? La guía número 4. Lo arreglé. Tuve que desinstalar el Excel instalado no. ¿Me puedes explicar cómo era la fórmula de redondear? El redondeo lo que hace es que tú le aplicas primero, le pasas un número. Ese es el primer argumento. El número se refiere a cuál es el número que tú quieres redondear. Y después del punto y coma es con cuántos decimales lo quieres dejar. ¿Por qué le colocamos 1? Porque ponerle un decimal significa redondear a la décima. Redondear con 2 decimales es hacerlo a la centésima, y es milésima, 10 milésimas, 100.000 milésimas y así sucesivamente. ¿Tú te acuerdas de esa materia de la PTU? Sí. ¿Sí? Buenos recuerdos, ¿no? No, más o menos. No. Más o menos, más o menos. Nefasto, profe, nefasto. Nefasto. Vaya. Entonces mejor no sigo hablando porque no quiero meter las patas. Pero se refiere a eso, Julián. O sea, esas definiciones de redondeo, cuando te hablan de aproximar por defecto, por exceso, eso es lo que se aplica con esta forma. Específicamente con el redondeo, cuando tú le digas redondear a un decimal, significa redondearlo en el fondo a la décima. Con 2 decimales, centésima. Y uno generalmente no sale más allá de eso. ¿Ya? Porque aquí estamos trabajando en resolver problemas de la vida real, pero que estén vinculados con el área de ustedes. A lo mejor si estuviéramos trabajando con notación científica, necesitaríamos una mayor precisión de resultado. Pero para lo que a nosotros nos interesa, con 0, 1, 2 decimales, estamos del otro lado. Ya chicos, entonces vamos ahora, voy a dejar aquí de compartir el Excel. El Excel en segundo plano yo lo estoy cerrando. Voy a compartir la pantalla completa. Ahí estamos. Y para las personas que se integraron posteriormente a la clase, estamos en la plataforma Canvas. Vamos a nuestro curso. Nos dirigimos a la sección de archivos. Y dentro de los archivos nos metemos en guías en blanco. La guía que nosotros acabamos de desarrollar es la número 4.
Ahora le toca el turno a la guía número 5, que se llama Nombres de Rangos. Si esa guía ustedes ya la tienen descargada, magnífico. Aquellas personas que todavía no lo hayan hecho, este es el mejor momento para que lo hagan. ¿Ya? Esa es la cosa, chicos. ¿Ya? Descargamos entonces la guía número 5. La voy a abrir en este momento, un poquito más pesada que la otra. Ahí sí, la estamos cargando. Perfecto. Se llama Nombres de Rangos. Voy a dejar fija solamente esta ventana y comenzamos nosotros en breve con el desarrollo de este material. Antes de continuar, me gustaría comentarles que el próximo miércoles se va a celebrar el primer control de la asignatura. Profe, ¿qué materia va a entrar en el control? ¿Ir a entrar a esta materia? No. La materia de hoy no entra en el control. Entran solamente las primeras 3 guías del curso, que son la guía de vocabulario básico de Excel, que fue la que nosotros vimos el martes 10 de agosto. Va a entrar la guía número 2, que es de formato de celdas, y la guía número 3, de fórmulas y secuencias. La guía de redondeo y la de nombres de rango, que es la que estamos partiendo ahora, no va a entrar en el control. Ese control se hace durante el bloque de ayudantía y Florencia les va a enviar a sus correos electrónicos el enunciado de la prueba. ¿Correcto? Les va a enviar a usted el enunciado de la prueba, ustedes la desarrollan y la prueba y lo que ustedes hayan hecho se lo tienen que remitir a ella. A mí no me tienen que mandar ¿cómo se llama? Sus respuestas finales. ¿Por qué? Porque Florencia es la persona que revisa los controles. ¿Sí? Ella es la que los revisa y la que los califica. Para esa oportunidad, yo les recomiendo que no solamente desarrollen ejercicios, sino que también ejerciten ustedes la escritura. ¿Escritura, profe? Escritura, muchachos. Porque van a haber preguntas de carácter teórico. No solamente uno tiene que saber hacer cosas, sino que uno también tiene que saber explicar. La prueba es con apuntes. Pueden, si hay alguna pregunta de carácter teórico, tienen que practicar muy bien la ortografía, la puntuación y la redacción, porque esos 3 ítems también se califican. Eso es evaluable. Lo otro, mucho ojo con ponerse a buscar cosas en internet y empezar a copiar y pegar. Uno se da cuenta al tiro de que hay palabras, por ejemplo, que no corresponden, que no son como propias de los estudiantes. Una vez me tocó revisar la respuesta de un alumno que, por ejemplo, me dijo, y que me respondió a mí, me dijo, en tu ordenador, cáchense esa palabra, ordenador. ¿Quién en Chile dice la palabra ordenador? En tu ordenador te diriges al menú tanto. Ahí le puse todo malo, aunque la respuesta en el fondo estaba buena. 1, porque yo estoy en Chile, no estoy en España. Y 2, al profesor no se le tutea en las pruebas. Nada de que tú vas al menú. El usuario se dirige a esa parte. ¿Ya? Por torpezas como esas, chicos, se ponen 0 puntos.
Y a la segunda vez que el estudiante reincida en el error, y esta es como la parte más brígida del cuento, el docente tiene todo el derecho de reprobar a ese estudiante, ¿ya? Por falta a la ética. Así que no buscar cosas en internet y, por supuesto, no ponerse a copiarle a los compañeros. El día 10 de agosto, yo sé que se divulgó la dirección de un grupo de WhatsApp. Es súper fácil compartir la respuesta a través de un grupo. No cometan esa torpeza. Si ustedes no saben responder algo, lo más honesto es pasar de largo la respuesta. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Sí, pero se entiende. Ya. Esa es la figura, muchachos. Lo más honesto siempre es, si no tengo idea, o si ni siquiera se me ocurre algo para chamullar, déjelo en blanco nomás. No le haga perder tiempo a su ayudante con respuestas sí, medias raras, porque al final igual va a estar malo. Entonces, no pierda tiempo, déjelo en blanco nomás. Pasamos ahora a las guías de los nombres de rangos. ¿Alguien tuvo algún problema para bajar la guía número 5, chicos? De nombres de rangos, que está en la carpeta de guías en blanco. Yo no, profe, todo bien. Perfecto. Perfecto. Bueno, vayamos entonces a revisarla. Es muy probable que en esta clase nosotros no la alcancemos a ver por completo. Ya, porque generalmente me demoro máximo 3 sesiones en verla. Pero veamos qué es lo que se puede hacer en esta oportunidad. Digo máximo 3 sesiones porque depende mucho también del ritmo al que avance el curso. Pero máximo son 3 clases. Dice así. Supongamos que a fin de año se quiere hacer un asado para celebrar el término de las actividades académicas del 2021. Eso siempre y cuando llegue el día en que no tengamos que salir con mascarilla a la calle. Y que este rango representa la lista de compras para la realización de este magno evento. ¿Listo? Perfecto. Entonces tenemos una lista de cosas que queremos comprar para hacer el asado. Como ustedes se dan cuenta, es bastante generoso la cantidad de cosas que hay que adquirir. Tenemos los elementos, se agruparon en diferentes categorías. Tenemos categoría de carne, tenemos los acompañamientos, tenemos los bebestibles, porque se supone que esto no es un asado de vidrio, ¿ya? Entonces tenemos que tener carne, tenemos que tener acompañamiento, hay que tener bebestible, cosas que califican como otros, como por ejemplo la toalla Noa, y cosas para el picoteo. Y dentro de cada categoría tenemos diferentes insumos. Y los insumos tienen un precio unitario y tienen una cantidad de cosas que se tienen que comprar de ellas. Cuando dice el lomo, supongamos que el lomo vale 8,000 pesos. Supongamos. Y cuando dice 15, UM significa unidad de medida. ¿Ya? Unidad de medida. ¿Cuál es la unidad de medida en la que se expresa el lomo? Kilos. Kilos, ¿cierto? Todo el mundo lo entendería así. Pero, por ejemplo, el ajo vale 160 pesos y dice 3 unidades de medida. ¿Cuál sería la unidad de medida del ajo? Sería kilo de ajo, ¿no? No, la cabeza.
Las cabezas de Claro, serían las tres, porque, o sea, te encargo un asado con 3 kilos de ajo, o sea, Rico, profe, rico. rico, cierto, sí. pero así como Cállate. por lo leo. No, o sea, el ajo. Sí, pues y después pasarle el pancito, por ejemplo, al sartén con la carne, eso El ajo Oh, hace es bien para la un... presión. Exactamente. Es Y el bono rico. para el cardiólogo viene incluido. ¿Ah? Entonces, cuando hablamos de unidad de medida, podemos mezclar kilos, podemos mezclar cabezas de ajo, podemos mezclar, qué sé yo, sachet de estos de mayonesa, de mostaza, podemos hablar de litros de bebida, de jugo, de copete, no sé. Pero independiente de que mezclemos las unidades de medida, al final todo se va a traducir en plata. Y plata con plata te da plata, en buenas cuentas. Si yo quiero calcular el subtotal, aquí aparece la fórmula del subtotal, pero ¿es intuitivo para ustedes que el subtotal es igual al precio unitario por la cantidad? sí, Sí, profe. sí. ¿Cierto? Porque en el fondo es es aplicar una regla de tres simple. O sea, 1 kilo de lomo vale 8.000 pesos. 15 kilos de lomo vale X. Bueno, ¿cuánto vale X? 15 por 8.000 dividido en 1. Listo. Entonces, ¿cuál sería la fórmula para calcular acá el subtotal, muchachos? Voy a... Sería seleccionar la celda, profe. O sea, poner igual, seleccionar la celda y poner el signo de multiplicar y después seleccionar la celda de cantidad y eso nos va a dar el total. Perfecto. Entonces, seleccionaríamos, ¿podemos decir que es precio unitario por cantidad o que es cantidad por precio unitario? ¿Da lo mismo? Da lo mismo. Da lo mismo, ¿cierto? Entonces, cuando vayamos a calcular una fórmula, yo voy a poner igual, ponemos la primera celda, apretamos el signo de multiplicación y luego pinchamos la otra. Podríamos decir, muchachos, que la fórmula es I13 multiplicado con J13, Sí. Sí. ¿cierto? Ya. Ahora vamos a dar enter. Oh, profe, esta cuestión me quedó lleno de gatos. Listo. Con lo que vimos al final de la clase pasada, yo lo voy a hacer al 2 nomás y estamos listos. Ahí 120 barras, 120 luquitas, ¿cierto? Pero yo quiero ahora completar la fórmula, porque ustedes comprenderán que no es la idea que yo esté escribiendo. ¿Cuál sería la fórmula de acá abajo si lo hiciéramos así como uno por uno? Lo mismo multiplicando. Y 14 por J14. Y 14 por J14. Ah, claro, y te va a dar. Oye, pero creo que Lo debería que hice, pasar para profe, abajo. lo fijé. Fijé la Tiene que función. hacer doble clic en el cuadradito chico de la Verde. esquina derecha. Bien, bien. Mire, si ustedes van a los 120 y ustedes le hacen doble clic, en el cuadrado que está en la esquina inferior derecha, ustedes háganle doble clic, por favor. ¿Qué pasó? Le salieron ahora todos los números para abajo, ¿no? Sí. Y si ustedes hacen una comprobación rápida, los números le cuadran, ¿o no? 800 por 5, 4000, 3200 por 3, 9600. Los números están bien. Profe, Ahora, Profe, ¿sí? bueno, ¿alguien me iba a hablar? yo, pero dale tú, después le digo yo. Dale. ¿Cómo se hacía para que la fórmula sea para todos los que están abajo? Ah, para propagar, dice Lisandro. Sí, Ya, digamos que tú tienes los 120 y para abajo lo tienes en blanco, ¿cierto? sí, Entonces tú vas a los 120 y fíjate en la esquina inferior derecha, ahí.
No sé si ahí se alcanza a apreciar bien. ¿Sí? Y ahí tú le haces doble clic con el botón izquierdo. Ah, sí. Y ahí quedó listo. Gracias, profe. Por nada, Alessandro. Sofi, dígame. Que no caché cuando dijo cómo se hacía para multiplicar. ¿Cómo explicar? Como los 8000. ¿Cómo le dio 120? ¿Qué se Ya, ponía? ¿A ese asterisco? claro, porque el asterisco es símbolo para multiplicar. Ah, ya. Es que eso lo escuché. Ya. Gracias. Sí. Bueno, pues, pero ¿te queda claro sí que es I13 por J13? Sí, sí. Perfecto eso. ¿Sí? Sí. Perfecto, ningún problema. Ningún problema, Alejandra. Ahora, si ustedes le hacen doble clic, ahí se les llenó todo para abajo. Excel es tan inteligente, entre comillas, que sabe hasta dónde tiene que propagar. Porque se da cuenta que esta celda que la voy a marcar aquí con amarillo para que se destaque mejor, es la celda que está pegada con esta que es la última que tenía datos hacia la izquierda. Entonces detectó eso el Excel y dijo, ah, ya, la propagación tiene que llegar hasta aquí solamente. Bueno, pero ¿qué es lo que tenemos acá, muchachos? Tenemos los subtotal. ¿Y por qué la fórmula? ¿Por qué creen ustedes que la fórmula se propagó tan bien para abajo? Porque están tablas. Ya, porque lo tenemos aquí dentro de una tabla y además, ¿Está en la misma unidad de medida? porque aquí fíjense en esto, ¿hacia dónde ustedes propagaron? ¿Hacia el lado o hacia abajo? Hacia abajo. ¿Y qué es lo que pasaba cuando van hacia abajo? ¿Se acuerdan lo que vimos en la clase pasada? En que teníamos unos años que iban para el lado y ahí iban cambiando las columnas. Pero cuando yo propago para abajo, ¿ya? Ustedes tienen que ver la primera fórmula. Esa fórmula es la que da el pivote para todo lo que va a suceder a continuación. Acá dice I13 por J13. ¿Qué es lo que habíamos dicho en la clase pasada? Que las letras, ustedes ven que las letras son la I y la J, ¿cierto? Tenemos aquí la I y tenemos acá la J. Cuando ustedes propaguen para abajo, la I y la J, las letras, se van a mantener fijas. ¿Se dan cuenta? La I y la J fijas. Voy a otra celda, la I y la J me quedaron fijas. A otra celda, la I y la J fijas. Otra celda, la I y la J me quedaron fijas. Pero cuando tú propagas para abajo, las letras te quedan fijas, pero los números, el 13 y el 13, los números se van a ir incrementando de a uno hacia abajo. Vale decir, si aquí yo tengo un 13 y yo tengo un 13, acá va a figurar un 14 y un 14, un 15 y un 15, que coincide justo con las coordenadas de los valores que correspondan con la fila que actualmente se está procesando. Cuando ustedes rellenan hacia abajo, los números siempre se van incrementando en uno y las letras que intervienen en la fórmula inicial quedan tal cual. Y cuando ustedes propagan hacia el lado, los números son los que se quedan fijos y las letras son las que se van moviendo libremente. Se van moviendo, entre comillas, de uno en uno. Ya. Ahora me Profe, dice, y en el fondo estaríamos copiando como el formato, en otras palabras, ¿o no? lo que estaríamos copiando, lo que estaríamos propagando ahí es la fórmula. Porque el formato, ¿qué es lo que es el formato? El formato, por ejemplo, sería esto. Este aquí dice 15UM. Si yo propago el formato, tendría una cosa como esta. Ah, ya, profe, ya. Entiendo, ya. ¿Cachai? El Gracias. formato es la presentación visual. Que tenga negrita, que tenga centrado, que tenga el borde de tal tipo, de tal color. Todo eso es maquillaje para la celda. Pero en la fórmula, eso es lo que se fue propagando. Ahora dice total a pagar. ¿Cómo calcularían ustedes el total a pagar? Intuitivamente. Sumando La, todo. la suma. En la suma de todos Sería, los subtotales, ¿cierto? Sí. Es cosa de
De aplicar la Justamente. autosuma. Es cosa de fijarse nomás en cómo, en que si uno, por ejemplo, estuviera con el carro al supermercado y empieza a pasar los productos, van a ir viendo que todo eso se va incrementando, como es lógico. Entonces, la parte del total a sumar, voy a usar el comando suma y luego ustedes pueden seleccionar el rango completo. ¿Cómo, profe? Ponemos suma, completamos con el tabulador y con el botón izquierdo del ratón bajamos y vamos a seleccionar todo lo que ha sucedido acá. Listo. Selecciono todo y acá vamos a escribir K13, dos puntos K74. ¿Qué significan los dos puntos en el lenguaje de Excel? Hasta. Hasta. O sea, significa que va a sumar el contenido de todas las celdas que parten en K13 y que finalizan en K74. ¿Ya? Fíjense que este rango está en color azul y lo que está seleccionado también está en color azul. Luego de eso, cuando ustedes ya están listos, apretan Enter y tienen el valor total del asado. Luego, caro el asado, 1.608.000 pesos. ¿Qué se tiene que decir de este asado? Está caro, ¿no? Está caro. Profe, si aprieto autosuma me va a salir al final abajo, ¿cierto? El resultado. Sí, porque lo que hace el autosuma en el fondo es tomar, mira para arriba, entre comillas, hasta que mira todos los números que encuentre para arriba. Con todo lo que hay, alimentamos 50 personas. ¿Ya? Claro, o sea, igual tenemos por un pequeño regimiento, ¿cierto? Profe, ¿no Y debería hay mostrar lo de la autosuma? el autosuma. Yo me pararía en esta, yo iría acá a esta celda, voy aquí a inicio, al icono de la suma, y ustedes ven que automáticamente el amigo Excel detectó todos los números que están ahí y me escribió aquí el valor. Vamos a esta celda, aquí tenemos el valor de la suma. O bien se puede invocar haciendo Alt y el signo igual. Listo. Y ahí tenemos entonces, eso se llama autosuma en realidad porque lo que hace, mira para arriba y pesca todos los números que tiene hasta la primera celda que esté con texto. Por ejemplo, dice subtotal. Entonces sabe que tiene que considerar hasta 120.000 si lo empieza a mirar de abajo para arriba. Así que esto me da 1.608.000, un asado, pero este asado es más caro que un trasplante de cabeza. Pero bueno, es lo que salió. Miremos ahora el enunciado de la siguiente parte. En este rango vamos a simular el valor de la cuota que se tendría que pagar. Si suponemos que al asado pueden venir 50, 60, 70, 80, 90 o 100 personas. ¿Ustedes creen que 100 personas se podrían alimentar bien con este asado? 100 personas no creo. Es difícil, ¿cierto? Es difícil. Pero, claro, es un ejercicio hipotético, como ustedes ven. Para eso, para calcular el valor de la cuota, ¿cuál es la fórmula de la cuota? ¿Cómo la calcularían ustedes así a mano? El valor total se divide en la cantidad de personas. ¿Cierto? En el fondo, para ver cuánto es la vaca que tiene que poner cada uno. Perfecto. Dice, divide el total del presupuesto con la cantidad de participantes y redondee. Aquí, fíjense por favor en esto, que dice aquí, redondee. Redondee está escrito completamente en mayúscula, simplemente para llamar la atención, y con rojo. O sea, si me dice redondee, eso quiere decir automáticamente, chicos,
que la función redondear tiene que estar presente en la elaboración de la fórmula. Ahora, ¿por qué redondear a 0 decimal? Por la sencilla razón de que nosotros no trabajamos con centavos, no trabajamos con unidad fraccionaria de monedas. ¿Ya? Los totales que nosotros pagamos son números enteros. ¿Ya? Así que nadie va a pagar, por ejemplo, no sé, 73,7 pesos. No existe eso. 73 pesos, ¿no? O 74 pesos, o 2.000 pesos. Pero no se pagan cantidades fraccionarias. Por eso es que nosotros redondeamos los números a 0 decimal. Bueno, calculemos acá el valor de la cuota. Primero lo vamos a hacer de forma intuitiva y después vamos a ir viendo algunas situaciones que se van a ir dando. Vayamos aquí al primer valor de la cuota. Vamos a fijar por aquí. Perfecto. Ponemos igual. Si me dicen redondee, ¿con qué verbo parte la fórmula? Con el verbo redondear. Y eso es siempre, en la mayoría de las veces, es así. Ya. Entonces, muchachos, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer en esta oportunidad? Voy a redondear. Entonces, empezamos a escribir redondear. Profe, ¿cuál es redondear? Par, impar, redondear más, redondear menos, redondear a secas. Completamos, pum, y ahí tenemos redondear. Tenemos aquí una expresión que está en negrita. Guíense siempre por el rectángulo blanco. ¿Qué es lo que me dice el rectángulo blanco? El rectángulo blanco señala la palabra número en negrita. Que el argumento esté en negrita significa que eso es lo que yo tengo que suministrar en este problema. ¿Correcto? O sea, tengo que escribir el número. Muy bien. Dijimos que el valor de la cuota es la cantidad de participantes, el valor total del asado. El valor total del asado. Basta con que ustedes pinchen en la celda. Les queda algo así como M13 dividido. El dividido es este símbolo, que generalmente se hace con la tecla Shift 7, dividido en el total de participantes. ¿Les quedó algo así como M13 dividido en T18? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Y ahora le ponemos punto y coma. Dice punto y coma. ¿Y con cuántos decimales? 0. 0 decimales. Antes de apretar Enter, antes de hacer cualquier cosa, me gustaría saber si alguien tiene alguna consulta con respecto a esta fórmula que se acaba de plantear. Yo, Bien. ¿hay alguna manera de fijar el total a pagar para después poder arrastrar para abajo? Eso es lo que vamos a hacer a continuación, Tomás. Primero, le vamos a explicar a los compañeros, vamos a comentar que aquí se nos va a producir un problema. Y vamos a ver por qué se produce ese problema y cómo se puede abordar ese problema con el objetivo de que nunca más nos vuelva a suceder. Ustedes ven que 32.160, claro, es una cuota, perdón, es una cuota bastante creíble, ¿ya? Y nos apareció aquí con un tic, ¿ya? Como diciendo, bien, compadre, está bien calculado. Vamos a dar ahora doble clic para propagar para abajo, ¿cierto? Porque hacia allá es donde yo quiero propagar. Entonces, cuando ustedes propagan hacia abajo, ¿qué pasó? Todo malo. Todo malo. Como esto está en formato de contabilidad, el 0 en el formato de contabilidad queda representado por una línea. En definitiva,
¿Qué es lo que me está dando a entender esta tabla? De que si vienen 50 personas, cada uno tiene que ponerse con 32.160 pesos. ¿Ya? Pero si vienen 60, 70, 80, 90, 100, cada uno pone 0 pesos. ¿Ya? Si ustedes son uno de los 70 una de las 70 personas, significa que el asado es gratis. Ya, bien por uno, que sea gratis. Pero es raro, ¿cierto? ¿Cómo hacer que de 50 yo pago 32 lucas y en 60 personas no pago nada? Les llama la atención ese número, ¿no? Sí, está mal. Está malo. Ahora, ¿será acaso que el Excel se equivocó en calcular la fórmula? Veamos. Aquí en la primera celda dice M13 dividido entre 18. ¿Se acuerdan lo que les decía yo de arrastrar una fórmula hacia abajo? ¿Cuáles son las letras que aparecen? La M y la T. Si ustedes van a cualquiera de las celdas, les van a aparecer la M y la T. Los números, como yo arrastro hacia abajo, los números que intervienen se empiezan a incrementar en 1. Aquí yo tengo un 13 y un 18. Entonces la siguiente celda va a aparecer un 14 y un 19. Aquí va a aparecer un 15 y un 20. Los números respectivos que empiezan a aparecer se incrementan siempre en 1. Los números que tienen que ver con filas. Este 0 queda fijo porque no está vinculado a ninguna celda. ¿Ven? El 17 con el 22 y aquí vamos a tener el 18 con el 23. O sea, Excel hizo una buena propagación de la fórmula. Pero ¿dónde creen ustedes que está el problema? Analicemos, por ejemplo. Hay que congelar el total, creo, profe, porque lo único que varía, lo único que tuviera que variar sería la celda de 50, 60, pero no la letra, o sea, el número del total. Ah, muy buena observación, Nicolás. Muy buena observación. Cuando hablamos de fijar, cuando yo estoy trabajando con celdas, cuando yo estoy trabajando con fórmulas, tengo que preguntarme si es que las celdas que intervienen ahí pueden ser fijas o pueden ser variables. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre? Si yo voy a la celda que tiene el número 80, por ejemplo, y le hago doble clic, este compadre tomó M16 dividido en T21. El T21 está bien, el que está marcado en rojo, 80. Pero el M16 es este compadre que está aquí, es esta celda. Esta celda tiene algo que ver con el total del asado, ¿no? No. No. No tiene nada que ver. Y uno dice, bueno, ¿y por qué entonces, si no tiene nada que ver, por qué el Excel llegó y le marcó un 0? Lo que pasa es que cuando una celda está en blanco, Excel interpreta como que estuviera almacenando un 0. O sea, cualquier celda que Excel la vea en blanco, va a decir, no, esta cuestión es un 0. Y claro, si hacemos 0 dividido en 80, te va a dar 0. 0 partido en 90, 0. 0 partido en 100, me da 0. Eso quiere decir entonces de que Excel está calculando mal los valores, ¿no? Bajo esa lógica. ¿Qué creen ustedes? Si Excel ve la celda en blanco porque se fue propagando para abajo, bueno, como aquí pillé un 0, lo di por 70, me dio 0. Desde ese punto de vista, no están malos los resultados del Excel. No están malos. ¿Ya? Pero obviamente no es lo que uno esperaría. O sea, yo sé que el valor, ¿qué debería pasar con el valor de la cuota a medida que aumenta la cantidad de participantes? Debería disminuir.
Debería disminuir porque el valor de la cuota es inversamente proporcional con el número de participantes. Listo. Ahora, ¿cómo se soluciona esto? ¿Ya? Les voy a mostrar aquí una forma bastante peculiar de resolver el problema que nos puede ayudar bastante. Primero, vamos a seguir todas las instrucciones, ¿ya? Todas las instrucciones que aparecen acá, ¿ya? Primer paso era, primero tenemos acá el problema de la cuota. Lo bueno es que ustedes mismos me dijeron que tienen que identificar la celda que estaba fija y la celda que tiene que variar. ¿Estamos todos de acuerdo que el valor del total del asado es lo que efectivamente se tiene que dejar fijo? Sí, entiendo. No hay ninguna duda al respecto. Tiene que ser así. O alguien podría decir, pero profe, ¿para qué vamos a estar haciendo tanta lecera? ¿Por qué mejor aquí, en vez de poner M13, por qué no llega mejor a poner 1.608.000? ¿Por qué no llega y lo pone así? Porque si yo después relleno para abajo, mire, ahí están todos los valores. Y listo. ¿Para qué tanto andar fijando, andar haciendo lecera? Póngale el valor así nomás y listo. Y sea feliz. Eso no me hace feliz. Eso no me hace feliz. ¿Por qué? Es ridículo hacer eso. ¿Por qué es ridículo? Porque resulta que, imagínense que esto es una lista tentativa de cosas que yo quiero comprar para el asado. ¿Ya? Porque si cambia uno de los valores, se va a autosumar de manera automática y la cuota también va a cambiar automática. Bien, Agustín, eso es lo que les voy a mostrar ahora. Se produce un efecto dominó. ¿Ya? Por ejemplo, el lomo. No vamos a comprar 15 kilos. ¿Ya? Porque yo sé que todos los comensales comen más que un sabañón. Entonces, no vamos a comprar 15 kilos de lomo. Imagínense que queremos comprar, nos vamos a tirar con 50 kilos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay una cosa que... ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos acá? Que el precio del asado se disparó en más de 200.000 pesos. Casi 300 lucas más. Nos salió la gracia con aumentar la cantidad de kilos, ¿cierto? Listo. Nos salió ese número. ¿Ya? Pero resulta que si el número 1.608.000 te lo dejo fijo, ¿qué pasa aquí con el valor de la cuota? No se actualiza la cuota. No se actualiza. ¿Y por qué no se actualiza? Porque resulta que el lindo quedó fijo, quedó escrito tal como venía. Pero si aquí yo voy y le escribo M13, ahora cambió. Antes eran 32.000 y tanto, ahora es 37.760. Y fíjense lo que va a ocurrir ahora. Voy a restituir la cantidad original de kilos de lomo. ¿Cuántos kilos de lomo eran en un principio? Eran 15. ¿Ven? Se apretó 15, cambia esta celda y cambia esta otra. ¿Por qué? Porque aquí se produce una relación de dependencia funcional entre celdas. ¿Qué cosa, profe? ¿Cómo dice que dijo? Retrocedamos. ¿Ustedes conocen la regla de transitividad? A ver, pensemos en esto. Si el 1 es menor que 2 y el número 2 es menor que el número 3, ¿se puede concluir que el 1 es menor que el 3? Eso es transitividad. Si algo X está relacionado con Y e Y está relacionado con Z, entonces X está relacionado con Z. ¿Ya? Cuando se cumple la transitividad, se está
En el fondo, materializando esa conclusión. Con la relación funcional entre celdas ocurre eso. ¿Qué cosa dijo el profe? A ver, cuando yo calculo el subtotal, fíjense cómo es la vuelta que se da el Excel. El subtotal, ¿estamos de acuerdo que depende del precio unitario y de la cantidad? O sea, quiere decir que la celda subtotal depende del precio y depende de la cantidad. ¿Por qué? Porque si aquí yo te altero la cantidad, cambia el subtotal. ¿Estamos claros con eso, no, chicos? Sí, profe. Ahora bien, cambia el subtotal. ¿Qué es el total a pagar? El total a pagar, ¿se acuerdan que era la suma de todo esto? De toda esa columna. Por ejemplo, si yo tomo de K13 a K74, el K13, ¿qué es lo que era? Precio por cantidad. O sea que si yo te cambio la cantidad, cambia el subtotal. Si el subtotal cambia, ¿qué va a pasar con el total a pagar? ¿Cambia también o no? Si yo, por ejemplo, te cambio la cantidad, eso implica un cambio en el subtotal. Si yo cambio el subtotal, cambia el total a pagar. Podríamos decir entonces que si yo te cambio la cantidad, ¿te va a cambiar también el total a pagar o no? ¿Qué pasa? ¿Qué opina usted, don Tomás Aguilera? Que sí. Que cambia, ¿cierto? Ah, y resulta que, y eso, Tomás, ¿crees tú que tendría alguna consecuencia en el valor de la cuota? O sea, por ejemplo, esto es como el efecto mariposa. O sea, si yo te cambio, por ejemplo, los 15 kilos de lomo, te los cambio a 200 kilos de lomo. Mira, cambiar el valor de la cuota, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque si yo te cambio la cantidad, me alteras el subtotal. Si me alteras ese subtotal, me está alterando el total a pagar porque el total a pagar depende de todos estos números. Y resulta que la cuota depende del total a pagar. No sé si se fijan, pero está como todo encadenado, está todo relacionado. Miren, con 200 kilos de lomo, incluso esto ya se me quedó un gato. 3 palos salió a la ahora con 200 kilos de lomo. Y la cuota 61.760. ¿Ya? Eso es lo que yo le hablaba del efecto rebote. Por eso no hay que tener la audacia de mandarle así 1.608.000. ¿Por qué? Porque en algún momento uno se puede arrepentir. Te puedo decir, si hay una cosa, nadie va a comer prietas en el asado. Te lo aseguro. Entonces no compremos prietas, ponle cero, ¿no? Bueno, no es que el precio vaya a disminuir mucho, pero en vez de pagar 32 lucas, pago 31.980. Algo es algo. Bueno, ¿cómo se arregla esto? Primero identificamos cuál es o cuáles son las celdas que están fijas. En este caso tengo una sola, que es la del total a pagar. Entonces, les invito a que vayan a la celda, la voy a marcar aquí con amarillo como para que se vea mejor. Esa es la celda a la que ustedes tienen que ir, a la de 1.608.000. Y le vamos a colocar un nombre. ¿Qué significa eso de colocarle un nombre? Le hacemos clic con el botón derecho. Le voy a poner ahora definir nombre. Donde dice nombre nuevo, les aparece la leyenda total a pagar. Todavía no le aprieten enter, no le aprieten aceptar ni nada. Solamente déjenlo así nomás. ¿Les dice total a pagar? ¿Cómo dio eso el nombre? Sí. Sí, profe, sí sale. Muy bien. Botón derecho, definir nombre. Ya, perfecto. Y ahora dice nombre nuevo, y donde dice nombre, total a pagar. Total a pagar es el texto que aparece por encima. Pero nosotros en vez de total a pagar le vamos a escribir otro nombre.
La idea es elegir un nombre que sea representativo de la celda en el contexto en el que estamos trabajando. Va a ser presupuesto del asado. Profe, ¿lo podemos escribir así como presupuesto del asado sin el guión en medio? Presupuesto del asado, con espacios en blanco entre medios. Si yo le doy a aceptar, me va a decir que la sintaxis no es correcta. ¿Qué es la sintaxis? La sintaxis es la parte del lenguaje que regula la manera en cómo se tienen que escribir las cosas. A Excel no le gusta que le pongan espacios en blanco entre medio de las palabras. No, señor. En vez de espacio en blanco, lo que se usa es poner un guión abajo. No guión al medio, porque si no Excel lo va a interpretar como una resta. Excel es lo más idiota que hay. Se le pone guión abajo, un guión bajo. Lo que ocurre es que el guión bajo a la distancia, ¿ya?, se difumina y da la idea de que fuera un espacio en blanco, pero siempre es un guión bajo. Presupuesto, guión bajo, del guión bajo asado. ¿Cómo andamos hasta ahí, muchachos? Identificamos la celda que debe ir fija en la celda. Identificamos la celda que tiene que ir fija en la fórmula. Perfecto. Presupuesto del asado y le damos a aceptar. Ustedes dirán, bueno, ¿y qué tanta cosa con darle un nombre? ¿Irá a resolver alguna cosa? Sí. Va a resolver el problema de fijar la celda. ¿Por qué? Fíjense que cuando ustedes cliquean sobre una celda, pasan, pinchan una celda, arriba les va a aparecer la dirección de la celda actual. Pero cuando yo voy sobre el total a pagar, me va a decir presupuesto del asado. Ya no es una celda que se llame M13, sino que coloca el nombre que yo le conferí a esa celda. Ah, qué interesante. Vayamos un poquito para abajo y vamos a rellenar la misma tabla de arriba, con la diferencia que en lugar de poner M13, vamos a escribir el nombre que le dimos a la celda. Aquí siguen habiendo los mismos errores, porque yo pusimos M13, ¿ya? Entonces aquí donde dice cuota, voy a poner igual, pongo redondear, igual como lo hicimos delante, pero en vez de poner M13, como lo hemos seleccionado, uno dice como le dio un nombre que es fácil de recordar. Yo sé que esto se llama presupuesto del asado. Entonces empezamos a escribir presupuesto del asado. Por ejemplo, escribo pre. Entonces yo empiezo a bajar acá. Empiezo a bajar. Fíjese que presupuesto del asado tiene un icono distinto de esa F sub X que aparece en un círculo. Aparece de otra forma. Según el Excel que ustedes tengan, les puede aparecer incluso con una etiqueta con fondo amarillo. ¿Ya? Y si yo quiero terminar de completar el nombre de la celda, no es necesario que lo escriban. Apretan la tecla de tabulador como si se tratara de un comando más. Presupuesto del asado lo dividen con el total de personas. Y 47. Punto y coma. ¿Con cuántos decimales? Con 0. 32.160, 32.160. Perfecto. Ahora voy a completar todo esto para abajo. Y ahora los números me dieron bien. ¿Qué fue lo que pasó? Aquí yo pongo presupuesto del asado dividido en I47. Profe, ¿Sí? ¿cómo puedo seleccionar presupuestos? O sea, que no escribirlo entero porque no me deja hacerlo. Tú empiezas a escribir, por ejemplo, ponte tú pre,
Y después con las flechas bajas hasta que llegue a Sí. presupuesto enlazado y aprieta el tabulador. Ah, ya, profe, ya me acordé cuál era. Gracias. No hay problema. Ah, y aquí yo tengo esto. Cuando yo relleno hacia abajo, ¿se acuerdan que les decía que los números se incrementan hacia abajo y que las letras permanecen fijas? Aquí dice presupuesto enlazado. Ese presupuesto enlazado lleva algún número, ¿no? O sea, presupuesto enlazado, ¿es una dirección de celda o es un nombre? ¿Un nombre? Presupuesto enlazado es un nombre de rango. Y 47 es una dirección porque tiene una columna que es la I y tiene una fila que es el 47. Pero presupuesto enlazado no es una dirección, es un nombre. ¿Ya? Entonces, como aquí no hay número y hay solamente letras, las letras se le mantienen tal cual hacia abajo. ¿Ven? Se mantienen las letras, se mantienen las letras, se mantienen las letras y los únicos números que van variando son los que acompañan a la Y. ¿Ven? 48, 49, 50, 51, 52. Es lo único, nada más que eso. En la próxima clase vamos a ver por qué sucede esto. Pero les adelanto una cosa, que si ustedes querían que esto quedara fijo, sin necesidad de colocarle un nombre, ustedes lo que hacen es seleccionar la celda que va fija, apretan F4, ojo que el F4 es un semáforo de 4 tiempos, hay que saber dónde colocar el peso, que la letra y el número queden precedidos de un signo peso, y ahora ustedes bajan, y ahí les habría funcionado este invento. ¿Por qué pasa eso? Es lo que vamos a ver después en la clase del próximo martes. Con este comentario, con esta reflexión, finaliza la clase del día de hoy. Por su atención y por su asistencia, muchas gracias. Que tengan un muy buen fin de semana, muchachos. Chao, profe, que Profe, la haya bien. Profe, esté esté bien, bien, profe, nos cuídese. vemos. Sí, profe, estoy en la U. Gracias, Chao, profe. profe. Que esté bien. Perfecto. Algún día voy a ir a la U. Que estén muy bien, chicos. Me parece. Ya, chao, Igual, profe, que lo profe. veas bien. Chao, chao.